noches y bienvenidos a Puntos de Vista. Mi nombre es Alejandra Puente, estaremos presentando el programa de hoy. La noticia del día: capturaron al empresario prófugo Martín Belaúnde Locio en Bolivia. Él se encontraba en el barrio Bajo Yojeta, ubicado a 40 minutos de la ciudad de La Paz. Según informó el diario El Deber, el empresario fue trasladado hasta la sede de la Comisión Nacional de Refugiados, CONARE, donde aún sigue pendiente la resolución respecto al pedido de refugio que presentó ante las autoridades de ese país. Belaúnde Locio, quien vestía chompa azul, camisa blanca y pantalón de tela, salió del departamento del barrio Bajo Yoveta en la compañía de varias personas. El operativo fue encabezado por el ministro de Gobierno de Bolivia, Jorge Pérez, indicaron varios medios de este país. Bueno, y para conversar sobre la situación de Martín Belaúnde Locio y qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, se encuentra con nosotros Julio Rodríguez, él es abogado penalista. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son, para ir de frente al tema, cuáles son las posibilidades que tiene Belaúnde Locio ahorita en Bolivia y las opciones que tiene el Perú para hacer que regrese al país a enfrentar la justicia? Bueno, aún no hay pronunciamiento del CONARE. El CONARE todavía no ha decidido si es que lo va a acoger o no como refugiado político, y sobre esa base todavía está pendiente finalmente una decisión que, como ya se explicó en su momento, es una decisión que tiene dos instancias aún. En un primer momento va a recibir el CONARE, esto puede ser impugnado. Esta impugnación tiene todo un procedimiento que puede durar aproximadamente unos 120 días. Es decir, que ese tema todavía subyace. Lo que el día de hoy ha sucedido está ligado específicamente a un procedimiento de extradición. En un procedimiento de extradición, lo que normalmente sucede, y la norma boliviana es muy similar a la peruana en ese aspecto, es que lo primero que hace el Estado solicitante, que sería el peruano, es decir, el Estado solicitado: detenga a esta persona preventivamente porque, obvio, no tiene arraigo en tu país sino en el mío. Así que sobre esa base, para evitar algún tipo de fuga, esta persona debe de permanecer detenida a efectos de que se decida aún el procedimiento de extradición. Eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Y según información que figura en los medios de comunicación, sería el propio Belaúnde Locio el que se había entregado, conforme lo ha declarado el ministro Jorge Pérez. Ahora, el abogado de Belaúnde Locio, José Urquizo, ha dicho que existe una colisión de normas, es decir, que al capturarlo por el pedido de extradición está entrando en conflicto este pedido de refugio que él tiene ante la CONARE, ¿no? ¿Cómo eso es verdad? Bueno, esa es la perspectiva que tiene la defensa y que es una apreciación además válida que puede tener el abogado que defiende los intereses de Belaúnde Locio. Lo que yo puedo decir es que se tratan de procedimientos que se realizan ante instancias distintas, con objetivos totalmente diferentes. Y en principio, claro está, si es que hay una medida de detención preventiva porque está en camino un proceso de extradición, y si en ese interín la CONARE decide acogerlo y darle el refugio, obviamente la detención queda sin efecto. Si son procedimientos paralelos, no significa que en sí mismos sean contradictorios. Entonces, cuando en un momento se decía que no se podía proceder a la captura de Martín Belaúnde porque tenía este proceso ante la CONARE, ¿era porque la CONARE primaba sobre el pedido del Interpol o por qué? No, porque originalmente lo que el Perú estaba demandando es la expulsión, que inmediatamente se ha colocado en suelo peruano por haber ingresado de manera ilegal a Bolivia. Lo que respondió obviamente el sistema boliviano es que una persona que está perseguida y que hace una solicitud de refugiado, pues no va a entrar normalmente por los conductos regulares, porque si no podría llegar a solicitar la protección de ese Estado. Y por ende el ingreso aparentemente ilegal que habría tenido no lo pueden valorar. Eso es lo que se discutió inicialmente. El día de hoy lo que está en discusión aún en suelo boliviano es el procedimiento de extradición, que recién empieza con esta medida, que básicamente es una medida que no significa que el Estado peruano va a recibir la extradición, ¿eh? Eso es muy importante. En el Perú sucede lo mismo. Hay muchos casos de personas que han sido detenidas preventivamente en un proceso de extradición y luego, como la última palabra la toma el presidente de la República,
la extradición tiene una serie de procedimientos, pero queda finalmente en manos del mandatario, decisión política, es él quien decide si lo entrega o no lo entrega. Y ahí acabó la historia. En su experiencia, ¿cuánto tiempo dura un proceso de extradición de aquí a que se sepa el resultado final? No, puede tomar una buena cantidad de meses, 18 meses, 24 meses, sin ningún problema. 2 años. Sí, dependiendo de la información que se discuta, dependiendo de la conflictividad del caso, dependiendo de la cantidad de elementos que tengan que actuarse. Lo que el mundo el día de hoy exige es que los procedimientos sean abiertamente garantistas. Es decir, que la persona cuente con todos los mecanismos para defenderse, que se actúen todos los instrumentos que permitan a aquel órgano decisor, ¿no?, emitir un fallo que esté lo más ajustado posible a la realidad. Entonces, sobre esa base es que los procedimientos admiten una serie de elementos de prueba que tienen que actuarse, que tienen que visualizarse, que tienen que generar una controversia entre las partes ahí, entre el abogado de él y el abogado peruano. Sobre eso es que decide el sistema boliviano. Entonces creo yo que todavía tiene para un buen tiempo aún la decisión final si es que Bolivia entrega o no entrega a Belaúnde del Ocio a efectos de que sea juzgado en el Perú. Ahora, a Martín Belaúnde del Ocio se le imputa haber creado una empresa fachada en la que funcionaba la centralita, básicamente, que es esta sede donde se espiaba el gobierno regional de Ancash, que utilizaba para espiar a sus adversarios políticos, etcétera. Lo que se está mencionando por algunos expertos es que este delito puede no ser necesario, razón suficiente para la extradición para el gobierno boliviano. En su opinión, los delitos que se le imputan a Martín Belaúnde del Ocio, ¿son suficientes ante la ley boliviana para que se le otorgue una extradición? Bien, Alejandra, has dado en el punto, creo que es el más importante en este caso. Más allá de la discusión política que a mí personalmente no me incumbe ni me atañe, la discusión legal sí. Este es un caso bien sui generis porque es un caso en donde se da por hecho una serie de cosas que en la práctica no son tales. Tú acabas de mencionar, es un lugar en donde se espiaba a los contrincantes políticos del aquel entonces presidente regional de Ancash. ¿Han encontrado algún indicio de ello? ¿Algún equipo, algún sistema? Hasta donde tengo entendido, aún no he encontrado nada. ¿Han encontrado algún tipo de soporte electrónico que haya registrado estas escuchas ilegales? Hasta donde tengo entendido, aún nada. Entonces es un caso que está construido sobre la base de imputaciones que son muy endebles desde la perspectiva que uno ve desde fuera. Yo no he visto la carpeta fiscal, yo veo lo que la opinión recoge a través de los medios. Pero esto lleva al escenario de que estaría siendo perseguido por, en principio, una especie de asociación ilícita para delinquir y la presencia de una interceptación ilegal de comunicaciones. Esto tiene que estar acreditado. Y habría que analizar si en la legislación boliviana existe la necesidad de confrontar si su norma prevé los mismos supuestos que la norma penal. Porque si los hechos previstos en el Perú no son delito en Bolivia o no tienen la gravedad necesaria, no va a proceder la extradición. ¿Qué tendría que pasar para que proceda la extradición? El Perú tendría que justificar en este proceso, no sé si nos puede explicar un poquito, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno peruano? ¿Tiene que justificarlo? ¿Tiene que mandar expertos? ¿Tiene que mandar jueces, fiscales? No. Lo que tiene que hacer el Estado peruano en primer lugar es presentar su cuadernillo de extradición. Lo que ha presentado el día de hoy nada más es una solicitud de detención preventiva por una extradición que se va a enviar. Y esto está facultado, es decir, yo puedo detenerlo, todavía no voy a enviar todos mis documentos que acreditan porque tengo miedo que esta persona se fugue y que no tiene arraigo en ese país. Perfecto, esto es lo que ha hecho el Estado, válido. Ahora, después viene la segunda parte. Ahora le van a exigir al Perú, ahora sí, justifícame, ¿en qué te basas para tú solicitarme una extradición de esta persona que acrediten esos delitos respecto de los cuales los tratados peruanos o bolivianos admiten la extradición? Entonces viene la segunda parte. Pruébame que existen indicios razonables de esos delitos y además pruébame que el tratado ampara la extradición por esos delitos que están también previstos en la normativa boliviana. Segunda etapa, una etapa en donde se va a discutir la tipificación de los hechos y además los soportes probatorios de esos hechos. Si no hay soportes probatorios, evidentemente son insuficientes para el Estado boliviano, denegará la extradición. Si los delitos no demandan la gravedad que tienen en el Perú o en Bolivia y no son extraditables, rechazarán la extradición. Y ojo, por lo que se extradite eventualmente, será por lo único que se le juzgue en su momento.
Si es que finalmente después de este procedimiento, que es un poco engorroso, pero tiene que serlo para darle las garantías del caso a la persona que está fuera del país huyendo por una supuesta persecución, no se cumplen con todos los presupuestos y se le extradita parcialmente, solo será plausible de ser juzgado por lo que se extradite, nada más que por ello. No se le podrá juzgar por nuevos hechos, etcétera. Ahí el Estado, ¿no?, solicitado, Bolivia, también establecerá un parámetro. Tú vas a juzgar a esta persona solo por esto otro no. O de repente dice Bolivia, no, yo lo voy a juzgar por todo lo que me pides porque encuentro que es suficiente lo que estás acreditando. También es posible. Ojo, sin perjuicio que lo que te comenté hace un momento, en el interín puedes decir que todos esos cargos están ligados a una persecución política y por lo tanto el CONARE lo acepta como refugiado. Ergo, no será nunca extraditable. O sea, eso puede caminar en paralelo sin ningún problema. Y creo yo, en mi opinión, y ya lo han dicho otros expertos, pero creo yo, en mi opinión, que el Estado peruano está generando una serie de elementos que puede darle algún viso de persecución política a lo que viene sucediendo con Belaúnde ¿En qué López. sentido? ¿Cuáles son esos visos de persecución política que podrían sustentar, digamos, este alegato de José Urquizo? Lo que tú acabas de preguntar es básico. ¿Estos hechos son tan graves? ¿Tienen la magnitud tan extrema? ¿Acaso está comprometido montos millonarios del erario público? Ninguno. ¿Amerita que vaya el ministro del Interior? ¿Amerita que vaya el procurador, ¿no es cierto?, encargado de todos los casos anticorrupción? ¿Amerita que vaya el viceministro de Justicia? Es decir, ¿amerita que vayan miembros de la policía para explicar la persecución de un privado porque él no es funcionario público? En ese tema también quería quedando... ahondar. El hecho de que él sea un abogado y no un funcionario público, porque a él, digamos, se le está acusando de autoría, de instigación y complicidad como abogado en esta red supuestamente dedicada a hechos delictivos. Una asociación ilícita para delinquir. Una asociación ilícita para delinquir. En el Código Penal boliviano, ¿existe una diferencia sustancial entre ser un funcionario público acusado de asociación ilícita para delinquir y un abogado acusado de asociación ilícita? Un privado, porque puede ser abogado, puede ser ingeniero, lo que sea. Evidentemente, al igual que en el caso peruano. ¿Y cuál es esa diferencia? Es mucho más grave cometer ese delito en condición de funcionario público y el tipo penal prevé una mayor sanción. Lo mismo sucede en el resto del ordenamiento jurídico, más o menos similar en el ámbito latinoamericano. Es decir, cualquiera de estos delitos que están afectando en alguna medida la posibilidad de interacción del Estado con los particulares y sobre esa base el de haber conformado una supuesta asociación para delinquir en condición de funcionario público, evidentemente es muchísimo más grave, porque me estoy aprovechando del cargo para poder montar una organización que va a acabar perjudicando al Estado. Pero si soy un particular, este deber de protección superlativo respecto a el erario del Estado, respecto a la fidelidad en la contratación con el Estado, no la tengo porque soy un particular. Ergo, mi responsabilidad es muchísimo menor. Y la pena que me corresponde también tiene que ser bastante menor a ello, conforme lo prevé el Código Penal peruano. Tomando en cuenta estos elementos, en su opinión, ¿es favorable entonces pedir la extradición o tendría que haberse tomado otro camino para que Martín Belaúnde, digamos, enfrente los cargos en el Perú? Porque sea lo que sea, tiene una acusación a nivel del Poder Judicial a la que debería responder. A ver, correcto. O sea, no hay otra opción. O lo expulsaban o lo extraditaban. Eso es lo que hay. Pero adicionalmente, que es muy... ¿No podía pedir la nulidad de este proceso, de este pedido de refugio? Pero ya entramos al procedimiento. No había forma. Ahí entramos al procedimiento de discutir lo que se está manejando paralelamente con los plazos que tiene el CONARE. Lo que sí es un hecho y es importante es reconocer que acá estamos ante un proceso llevado a cabo por la Fiscalía, llevado a cabo por los miembros del equipo del Ministerio Público de manera adecuada, por ende irse a través de las medidas cautelares como los habeas corpus presentados en localidades fuera de... creo que son errores que a veces cuestan mediáticamente, pero no son errores que impliquen una suerte de correlato de sanción a la persona que interpone esa medida, porque ahí se juegan alguna serie de factores que a veces los medios de comunicación y a veces los televidentes no pueden valorar de la misma manera. O sea, uno tiene que recurrir a jueces
lejanos a su localidad, porque los jueces de localidad están contaminados por la información de los medios. Este es un caso que, en mi opinión, tiene que ser investigado como cualquier otro caso en el Ministerio Público, actúa con sensatez, pero donde se le ha dado una connotación enorme, más grande que la que en mi perspectiva puede dársele, porque el día de hoy hay casos mucho más importantes donde han comprometido el patrimonio del Estado en montos millonarios y no se le da esa prevalencia en los medios. Entonces, sobre esa base estoy inflando un caso innecesariamente. Entonces, ya para terminar, puntualmente, en su opinión, ¿este proceso de extradición va a proceder, en su opinión legal? En mi opinión, debería proceder si es que no tuviese el CONARE a la vista toda esta serie de elementos que hacen por lo menos hacer poco creíble que se está actuando con este ciudadano como se actuaría con cualquier otro ciudadano particular, no siendo el funcionario público. Creo yo que el Estado le está dando demasiados argumentos al CONARE para que en su oportunidad pueda valorar de manera que puede ser discutible para el Perú, pero que para Bolivia, que no está en el Perú y que no ve las cosas con el mismo apasionamiento que nosotros, puede decir, un momentito, este es un particular donde viene acá el ministro, el procurador, fiscales, a decirme que lo detenga. Hay titulares de él todos los días en los medios y están ligados estos titulares a supuestas vinculaciones con ciertos ámbitos del partido de gobierno. Entonces, le estoy dando un condimento político a un caso que debería estar excluido y debería verse específicamente en términos legales. Porque cuando lo veo en términos legales lo veo con mayor claridad. Cuando yo le coloco el condimento político, el caso se sale de proporciones, como ha sucedido, en mi opinión, en este. Y pongámonos en el supuesto que se le concede el refugio a Martín Malagún del Ocio, ¿él podría regresar al Perú en algún momento o ya quedaría, o hay posibilidad de que este proceso, no sé, expire, el delito que se le imputa ya no sea...? No, con el nuevo código ya no es posible que se acoja a una prescripción, porque inmediatamente el proceso que está en marcha y él conoce este proceso, se interrumpe la prescripción. Es decir, que aquellas personas que dicen de manera absolutamente ignorante de que él lo que busca es que prescriba, no, eso no es posible. Y lo otro, que es importante tomar en consideración, una cosa es que él le concedan el refugio, otra cosa es lo que pasa en el Perú. Este proceso en el Perú continuará, y continuarán sus abogados batallando. ¿Con él o sin él? Con él o sin él. Y en su oportunidad, si es que este proceso no tiene los elementos suficientes, podrá él estar refugiado y acá en el Perú se le podrá absolver y tendrá que regresar. Pero si se le condena... ahí evidentemente supongo yo que él no querrá jamás venir al territorio peruano a afrontar una condena. Máxime si él entiende que la persecución es política y un Estado ha amparado la existencia de esa persecución política. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, Alejandra, es un placer para mí, cuando ustedes quieran. Estuvimos conversando con